Hola Nati, buen viernes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Vos cómo te ha tratado esta semana de frío? Muy bien. Bueno, Pues me alegro. amo el frío. Además, ¿sos, Sí. sos team invierno? Soy team otoño-primavera. Primavera y otoño. Ah. Pero bueno. Pero Bienvenido el señor invierno porque te permite usar zapatillas y polainas que están fuera de moda, pero bueno. Bien. Todo sea por la moda. Por mi moda. Por Por tu mi moda. manera de percibir la moda. Claro. Ah, Bueno, Juan. ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hay una noticia que me disparó justamente esto que es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Quizás vaya un poco rapidito, pero para que el tiempo nos rinda. Esta información que, bueno, ayer vos justamente también me hacías llegar, ¿no? El tema de la libertad de Rosalía, Bien. de Rosalía Reyes, ¿no? Bien. Que es concretamente la noticia la pueden buscar en cualquier buscador, ¿no? Pero la noticia concreta es que desde el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, los jueces dictaron una absolvieron a Rosalía Reyes y declararon que la liberen inmediatamente. Rosalía Reyes había sido condenada el año pasado a 8 años de cárcel por no haber realizado los cuidados necesarios para que la hija recién nacida no muriera de una hemorragia masiva a través del cordón umbilical. Todo un hecho trágico y que me parece a mí que aquellas personas que les interese lo busquen para entender la situación de Rosalía y la cronología de todos los sucesos en torno a este caso, ¿no? Y a mí me disparó, además, me parece súper interesante para analizarlo incluso desde la parte del derecho, cosa que yo no puedo hacer mucho, pero tiene esta perspectiva de género que se ha incorporado en esta sentencia que me parece maravillosa. Es más, hace referencia la absolución a que hubiese sido interesante que desde primera instancia hubiesen tenido perspectiva de género quienes realizaron las actuaciones, ¿no? Claro. Entonces ahí me parece interesante marcar esto, ¿no? Marcar que Rosalía era una persona totalmente en situación de vulnerabilidad, económica, social, laboral, en todo, Sí, madre de niños, de niñas, criando sola, bueno, toda una situación que a mí me conmueve siempre hasta las lágrimas. Me ha conmovido su historia, no porque yo sea una persona emotiva solamente, sino porque toca una fibra muy íntima de las mujeres y de las feminidades que tiene que ver con este lugar que al que se nos destina, que es al ser madres, ¿no? Sí. Y por otro lado también a todo lo que se origina alrededor del arquetipo de la madre, ¿no? Que quizás es uno de esos conceptos más complejos desde todos los aspectos, ¿no? Desde la mitología, pero también pienso en la psicología, ¿no? El lugar que se nos ubique en esta cosa de cristalizar la vida, en que vamos a tener un vínculo trascendente con ese hijo, hija, hije, en toda la cuestión que se desarrolla a través de lo que es la concepción, el embarazo, el parto, y esta idea de cómo hay que ser madre, pero no hay que ser cualquier madre, hay que ser una buena madre, porque las malas madres no somos penadas, literalmente, Claro. ¿no? Somos penadas aquellas mujeres que decidimos no ser madres, porque como siendo mujer no vas a ser madre, y son penadas aquellas que siendo madres no responden a los parámetros, ¿no? Entonces me surgió esto desde ayer que se conoció el tema hasta hace apenas unos minutos, tratando de bajar una serie de conceptos y de ideas que espero no queden demasiado desordenados en este relato, ¿no? Bueno. Entonces pensaba en esta idea de la mala madre, de esta idea que nace porque existe esa otra parte que es la buena madre, Claro. y con el imaginario social que establece justamente lo que se espera de una mujer, y es que sea madre, ¿no?
Hay una cantidad de expectativas acerca de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, pero además de cómo debemos sentirnos eligiendo ser madres también, ¿no? Como un ideal que a la vez sabemos cómo se construyen los ideales, ¿no? Justamente construyéndolos, y muchas veces son inalcanzables. Y cuando se asocia a la mujer con la maternidad concretamente, algo que se afianzó en algún momento de la historia, no voy a entrar ahí porque sería empezar a desglosar muy finito, sí. Pero se empezó a entender que todas las mujeres aspiramos a ser madres, y además que ese es nuestro máximo deseo. O sea, que aquella mujer, incluso la frase está, para ser una mujer completa, además de tener una pareja al lado, tenés que ser madre, claro, ¿no? Con lo que eso conlleva para aquellas personas que por cuestiones biológicas incluso no pueden llegar a una maternidad. Pero bueno, de ahí surge esta idea de este encierro que en el que concretamente se nos ubica del rol maternal, y también lo que significa ese rol de maternaje, que es empezar a ubicarse en un ámbito o en un espacio del hogar, de lo privado, de lo doméstico, ¿no? Claro. Que también ahí hay una cuestión de la necesidad de que, además de ser madre, empieces a ser una abnegada mujer madre, ¿no? Claro. No que ahí se me disparan a mí imágenes, ¿no? De publicidades, de cómo tenemos que estar cuidando, cómo tenemos que estar arropando a nuestros niños, cómo tenemos que estar matando a los mosquitos o a las moscas para que claro. no la familia esté contenta, y más que nada nuestras crías, nuestras niñeces estén felices en ese hogar, ¿no? Entonces, claro. Esta idea no se impone sola, una idea que está sostenida a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra historia por políticas públicas, empezando por ahí, por todo un aparato judicial, por todo un aparato jurídico, y también entra en juego todo lo que tiene que ver con lo judicial, claro. entra en juego lo sanitario, entra en juego toda la moralina distribuida a lo largo de décadas y décadas, que claro. Obviamente sostiene y reproduce ese ideal o esa idea de que las mujeres tenemos un deseo natural por esta maternidad. Y se construye esa idea, que es una idea muy poderosa, que se filtra no solamente, como dije, en lo que es políticas públicas, sino también en nuestra subjetividad, en cómo empezamos desde muy temprana edad, de que somos muy pequeñas, a empezar a construirnos como mujeres y como varones, primero en el binarismo, obviamente, pero somos literalmente hemos sido arrastradas y arrastrados a pensar desde ese lugar, porque nos criamos en un contexto patriarcal y machista, creyendo que la representación de lo femenino está ligado a lo maternal y entendiendo todo eso como algo que es natural. Y de alguna manera no hay una asimetría en el sentido de que la mujer está como mucho más obligada a ser madre que el hombre padre. A eso voy, querido Juani. En esta cosa de que parece ser que el deseo es natural, yo le digo no es natural. No, claro. Aparte de hablar de instinto maternal ya es ya un error. Pero eso se sigue escuchando, Juan. Sí. Eso se sigue escuchando incluso puertas adentro de terapias, en terapias. Yo cuando me tocó cursar psicología, me acuerdo cuando fui a rendir, me pidieron que explique la diferencia entre instinto y pulsión, que es una cuestión específica, ¿no? Pero el instinto tiene un objeto determinado y la pulsión no. Digamos, los seres humanos, como seres humanos, seamos hombre, mujer o como ese género que nos identifiquemos, que es algo totalmente secundario en esta instancia, la pulsión es justamente eso, algo que va hacia algún lado pero no tiene algo definido que busque. Bueno, exacto, me quedé pensando, y pensaba en esto que vos mencionás, ¿no? Esto de cómo a las mujeres el no desear la maternidad o no ser madre, es decir, tener una idea de que hay otras miles de posibilidades entre ser madre y no ser madre, lo pongo estos en términos y toda mi relato no es en contra de la maternidad, ¿no? De las otras personas, sino en contra del, creo yo, de la obligación, claro, de la obligación, primero, de ser madres, y segundo, otra obligación muy muy fuerte, que es que tenemos que ser madres perfectas, ¿no?
Y esa exigencia, como vos bien lo decís, está impuesta para mujeres y feminidades, pero no así para los padres, para quienes varones, ¿no? Porque un niño, una niña, un embarazo no comienza con una mujer solamente. ¿Ah, no? No, vos sabés que no. Ah, no, como por ejemplo en el caso de Rosalía nunca se habló del padre, yo pensaba que sí. Bueno, ahí, y en ese cuento no hay tampoco cigüeñas ni repollos, ¿no? Entonces, ¿cómo a los padres o a los varones no se juzga, ¿no? Con los mismos parámetros? Quizás de unos años a esta parte comenzó políticamente correcto desde los medios de comunicación a marcar alguna senda para el buen padre también, ¿no? Pero bueno, no hay punto de comparación. Y ahí es donde yo pensaba, ¿no? Cómo en nuestra cultura ser buena madre no solamente es amar a los hijos, hijas, hijes, sino que hay que ser perfecta con un montón de reglas y de parámetros que son imposibles de cumplir. Hay una serie que se llama Historia de un matrimonio, la pueden encontrar en alguna de las plataformas famosas que empiezan con Net y terminan con Flix, que hay un monólogo que es maravilloso, no voy a spoiler nada, pero donde hay una abogada que le relata a la protagonista esta cuestión, ¿no? De que hay que ser, de que nunca la van a medir a ella como madre de la misma manera que se va a juzgar al padre como padre, ¿no? Y hace una referencia que yo la tomo y que es maravillosa, que tiene que ver con que cuál es el ideal de madre. O sea, ¿con qué madre se nos compara a quienes somos madres o a quienes son madres en nuestra sociedad en esta occidentalidad? Y pensamos en quién, en la Virgen María, la madre de las madres, ¿no? Como María, ¿no? Esa mujer que, siendo virgen, que alguien me explique cómo hizo esto sin tecnología médica, pero bueno, como siendo virgen da a luz, apoya incondicionalmente a este hijo, que se banca todo hasta donde se puede, hasta donde debería bancar una madre, ¿no? Y papá, papá aparece por ahí, en realidad papá nunca aparece porque José viene en reemplazo, ¿no? Pero bueno, ni siquiera en el acto de procreación está papá, parecería ser, ¿no? Entonces, las madres, esta representación de que las madres siempre van a estar solas y van a medirse en soledad con esa vara, ¿no? De ser buenas madres o dejar, o justamente si no entran dentro de esos parámetros, ser malas madres, ¿no? Y aún hoy, 2021, las mujeres seguimos siendo medidas con esta vara. Con esto de Rosalía Reyes, con el fallo, creo que empieza a correrse un poco la vara. Pero continuamos, Rosalía es la excepción, ¿no? En este momento, después de 15 años de una crónica, ¿no? Y de tanta letra y de tanta tinta sobre ella, ¿no? Entonces, las mujeres seguimos siendo medidas con esa vara que todavía nos azota. Si no queremos maternidad se nos azota, y si surge siempre vamos a estar siendo evaluadas con un estándar que es mucho más alto, siempre va a ser mucho más alto al que vamos a dar, porque justamente hay que llegar a ese ideal. Y pensemos, ¿no? Que en este ideal de madre que es esta María, ¿no? Sí. Yo la pienso siempre como esa mujer histórica que espero que haya podido ser y tener una vida mucho más amplia que la que le destinaron en las páginas del cuento bíblico, y además que nosotros y nosotras vemos reflejadas en imágenes que reproducen a la Virgen María hasta el infinito, sí, como una mujer que nunca tuvo deseo sexual ni sexo, que es una madre, y ahí la Iglesia, los credos, ¿no? Pero también pensemos, además de la Iglesia y de los credos, pensemos en la escuela con su "mi mamá me ama". Ah, claro, sí. ¿No? Pensemos en las leyes, en la jurisprudencia, que hasta no hace poco pensemos que el aborto no era legal, claro, ¿no? A no ser en caso de fuerza mayor, claro, malformaciones, de riesgo de salud de la madre. Exactamente, ¿no? Entonces, y aún hoy, pensemos que con el aborto, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la mano, tenemos que seguir resistiendo los embates del sistema patriarcal que todavía nos obliga y nos está sometiendo a no otorgarnos de manera directa la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, todo esto pensaba yo, ¿no? Mientras iba haciendo un punteo, que acá no se trata de cuestiones de naturaleza, sino que se trata de derechos humanos. Y esta falsa percepción que tenemos
que es que porque hay algunas leyes ya evolucionamos, pero no, falta mucho en lo social, falta el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otros, en este caso de personas gestantes también, ¿no? Pero siempre pienso, ¿no?, que esta elección que tenemos que estar haciendo, ¿no?, las mujeres, entre todavía bajo la mirada incluso de nuestras parejas, ¿no?, de si queremos ser madres, si vamos a ser madres, encima la presión de ser buena madre, porque ser mala madre no, pensemos en el mayor insulto que hay en nuestra sociedad, no atenta ni siquiera contra la persona que hace algo, sino contra la madre de esa persona, ¿no? Claro. Entonces, cualquier cosa que elijamos, terminemos de elegir, justamente no escapamos de ser juzgadas, ¿no? Y como pensaba también cómo no ser malas mujeres también, si elegimos no ser madres. Claro. Y por otro lado, pensaba, ¿no?, como para ir cerrando, ¿no?, el tema de la vulnerabilidad en materia de lo que son los derechos, de saber que las mujeres sufrimos los mayores índices de desempleo y precarización, claro, que el mandato de buena madre en nosotros incluso es en ese marco de realidad violenta, que hay que pensar que la violencia de género es un tema de que se está hablando, pero que el mandato de ser buenas madres sigue recayendo sobre las mujeres que, como Rosalinda, sufren las violencias diversas y se cargan, ¿no?, estas mujeres de toda la responsabilidad justamente al ser madre de 1, 2, 3, 5 hijes, con cero información muchas veces, con cero planificación familiar o acceso a la planificación familiar, con ese concepto que existe en la sociedad de creer que se embarazan porque quieren, con ese concepto horrendo de que cómo no se cuidó, cuando si apenas llegás a fin de mes vas a tener plata para ir a comprar preservativos, que incluso no los usas vos solita, o que vas a poder tomarte un colectivo cuando no tenés plata ni para comprar leche, vas a tomarte un colectivo para poder llegar al hospital, claro, y que te den las pastillas, o que vas a caminar las 40 cuadras que te separan del hospital, y los varones, claro, y los hombres que establecen vínculos con esas mujeres, ¿no? Las mujeres o las personas gestantes cargan con toda esa responsabilidad y siguen siendo juzgadas, en el caso de que haya un hijo, a que los tenés que alimentar bien, vestir bien, cuidar bien, y además encima cuando les pasa algo o cuando pasa algo, la pregunta es ¿dónde estaba mamá? ¿Dónde estaba esa madre? ¿No? Claro. Entonces, todas estas reflexiones me surgen, perdón por la desprolijidad quizás y el apuro, ¿no? Pero quería pensar en esto, pensar en Rosalía Reyes, que creció, que se desenvolvió, como dice el fallo, toda su vida en un contexto de vulnerabilidad, que se mantuvo eso como una constante, dice, marcada por las necesidades económicas, el acceso limitado a la educación y las relaciones afectivas signadas por la violencia, el abandono y la desprotección. Y justamente, dice, es el entendimiento de su contexto vulnerante a lo que se suma su condición. Entonces, celebro la valoración que hizo este tribunal y, por supuesto, también, ¿no?, pensar que lo fundamental, además de celebrar este fallo y empezar a ver con un poco de esperanza en el horizonte, pienso que hay que reflexionar y profundizar la necesidad de que exista una reforma judicial con un eje transversal en las violencias por motivos de género y, por supuesto, que atienda todas las demandas del movimiento feminista que tienen que ver con la perspectiva de derechos. Bien, yo me permito agregar también un par de frasecitas de la sentencia que tengo acá apuntadas, que me parecen muy contundentes también y más para lo que es la forma de expresión judicial. Una dice que el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal, garante o madre ideal se funda en un baremo abstracto de hombre medio, instruido y con sus necesidades básicas cubiertas, por lo que sostienen que ese rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como buena madre, entre comillas, resulta una valoración descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. Claro. Fuertísimo. Y hablando también de justicia patriarcal. Ahí justamente, perdón que sume, ahí no es solo una mujer
es una mujer cruzada por su situación económica, por su situación en cuanto a su educación, por su información, por el lugar donde vive, o sea, no es solo una mujer. Por la precarización laboral que sufría del Estado porque trabajaba en un frigorífico que... En una cooperativa. ¿No era un frigorífico? Sí, una empresa, pero estaba trabajando en una empresa digo cooperativa por ponerla entre comillas, vaya a saber, ¿no? Por la situación que uno después lee en el fallo. Claro, sí, vinculado a la Universidad Nacional del Sur, se dijo en su momento. Pero bueno, yo lo que te quería agregar también es un tuit del juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que es el que suspendió la ley de IBE en su momento. No sé si lo viste, desde el 14 de junio. Como, me parece que estaba muy bueno. El que se hizo, sí. Es como para ilustrar cuando hablamos de justicia patriarcal. Es una foto de un nene con una bandera y un cartel con un feto que dice: tengo 6 semanas de vida, tengo derecho a vivir. Es el juzgado, dice: custodiando el juzgado federal de Mar del Plata de las hordas femibolches verdes, hordas sin H, el señor juez. Bueno, raro. No, yo no, si es juez no se la dejo pasar. No. Si es juez no se la dejo pasar. Horda va con H. No, y sí. Bueno, vos es también juez. tenés tus parámetros son muy... Es juez. Tenés una vara alta. Es juez, si no sabe poner la H, que le deje el lugar a otro. Ahí también hay un prejuicio, como que los jueces son los que son jueces, quienes llegan a ser jueces, juezas, son los mejores. No los digo más capacitados, las personas más capacitadas. Me salen los porque en realidad la amplia mayoría son varones, ¿no? Sí, no, pero digo, si llegás a juez creo que tenés que tener mejor ortografía. Bueno, pero obviamente queda en segundo lugar frente a lo de las femibolches. Y después, como nota de color. Además, es para una remera eso. Sí. Y aparte yo las haría a caballo, tipo mongoles, ¿no? Porque si es una horda, no puedo no imaginarme mongoles o dos raquis. Con los pechos al aire, obviamente tapados por cositas negras. Sí. Por crucecitas negras para que los permitan. Claro, para poderlo, sí. Bueno, y la última, y nos despedimos con esto porque acá Rodo ya me está apretando el botón. La explicación de San Agustín de por qué María pudo quedar embarazada y seguir siendo virgen. No, Juanito. El Espíritu Santo atravesó el himen de María como la luz atraviesa el vidrio sin rasgarlo. Es una metáfora. No es nada más que eso, pero sí. Así es. Bueno, te mando un beso gigante, Nati. Muchas Abrazo, gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.